Vale, pues vamos allá con lo que nos falta de tema, que no nos falta mucho, ¿vale? Me voy a quedar en este lado en esta sesión hasta que nos cambien lo de la mesa. Ayer avisé, ¿vale? Pero lo han atornillado y es que no se puede pasar. Sí, eso me han dicho. Lo que pasa es que tendría que haber pasado también el otro cable porque si no, no se puede pasar, ¿vale? Bueno, si recordáis, habíamos estado hablando de sistemas de almacenamiento. Lo último que habíamos estado viendo tenía que ver con vale. Lo último que habíamos visto tenía que ver con los discos duros, ¿vale? Habíamos hablado del almacenamiento masivo, de la capacidad, de la velocidad, de algunas tecnologías, en concreto pues de los SSD, que es la tecnología más actual ahora mismo de almacenamiento, digamos, masivo, y que utiliza la misma tecnología que nuestros pendrives, pero ya comentamos que dentro de esa tecnología pues había como diferentes escalas, y bueno, la más barata es la que utilizan los pendrives, y no la más cara, pero más cara que esa es la que utilizan los SSDs. Luego hay todavía tecnologías NAND flash más caras que esas, que obtienen velocidades mucho más altas, ¿vale? Pero son muy caras, se utilizan para cosas muy específicas. Nos habíamos quedado en el tema de los sistemas ópticos, donde habíamos comentado que bueno, es un sistema que la gracia que tiene es que en vez de un disco duro que tú lo tendrías que retirar entero y volver a meter otro, ¿vale? Esto podría ir mucho más orientado a copias de seguridad, donde no tiene ni siquiera por qué ser reescribible. Es decir, tú puedes tener un disco, grabarlo, guardarlo como información que quieres que esté ahí toda la vida, ¿vale? Retirar esa parte y volver a meter otra parte que se pueda grabar y mantener todavía. Es decir, parece como más adecuado incluso para copias de seguridad. De hecho, va a ser mucho más barato. Va a costar mucho más barato comprar un CD para grabar información que comprar un disco duro cada vez que se te llene. Vale. Comentaste el otro día que los bancos utilizan las cintas. Sí, en un supuesto caso hubiese un incendio. El más de las cintas claro. Todos los sistemas que tenemos de almacenamiento se llevan mal con el calor. O sea, si tú, por ejemplo, metes una SSD en un incendio, el tema es que las pistas, en cualquier caso, van a ser siempre, los elementos electrónicos van a tener metal. Y el metal, ese dentro internamente, tiene pistas. Entonces, esas pistas de cobre, generalmente, y demás, en cuanto lo caliente, se van a levantar. Entonces, en el momento en el que se levanten, va a dejar de haber conexión. Y en el momento en el que deje de haber conexión... ¿Eso no se puede recuperar? Es que al tamaño en el que hacemos las cosas ahora mismo, o sea, si eso lo tuviésemos en plan, mira, he ocupado esta mesa, hacer la SSD y el cable lo ves por aquí perfectamente, ¿no? Sí, vas y lo sueldas. El problema es que ese tipo de cosas que hacemos ahora tan miniaturas, es que no hay forma de soldarlas, o sea, no hay humano que lo pueda hacer ni con microscopio. O sea, hace ya muchos años que utilizamos tecnologías, cuando visteis la comparación con el cabello humano, todo más pequeño que todo mucho más pequeño, mucho, del orden de 10, 15 veces en cualquier cosa que utilizamos es más pequeño que un solo cabello. Entonces es que es inviable ahora mismo. Vale. O sea, como se estropeen en un incendio, o sea, no hay ningún sistema de almacenamiento que soporte los incendios. ¿Qué se suele hacer para evitar el tema de lo de los incendios y demás? Pues se suele meter en carcasas que son antiincendios. Entonces, la carcasa sí que es antiincendios. Por ejemplo, pues aguanta más calor, por los materiales con los que está construido. Lógicamente, llega un momento en el que todo se incinera. ¿Vale? Si metes allí 3.000 grados o 4.000 grados, pues... bueno, siguiendo con el tema del almacenamiento, comentamos ya que hay sistemas que eran reescribibles y otros que no. O sea, va a haber algunos que, por ejemplo, puedes meter un CD, en inglés se dice RW, rewritable, ¿vale? Que lo puedes volver a escribir varias veces. Metes, quitas, pones información, lo que quieras, ¿vale? En concreto aquí, pues lo que estamos viendo son los estándares más habituales de sistemas ópticos de almacenamiento, con las velocidades máximas que han llegado a tener, es decir, para el CD, pues la velocidad máxima pues ha llegado a ser esa, ¿vale? No creo que haya salido ninguna más, no, hace tiempo que no lo vuelvo a mirar, yo la última que conocía como más alta es esta. El DVD tiene una velocidad estándar, no es que haya varias que hayan salido con los años de más o menos velocidad, que la tenéis ahí, ya veis que prácticamente pues cuadriplica la anterior, entre triplica y cuadriplica la anterior. Aparte de eso,
también multiplica enormemente la capacidad de almacenamiento. Incluso en el mejor de los casos, los CDs estándar almacenan este tamaño, 650 megas, aunque los hay versiones especiales que almacenan hasta 900, ¿vale? Pero bueno, aquí ya vemos 4 gigas y pico, es decir, 5 veces más de almacenamiento en el mismo espacio físico, porque al fin y al cabo ocupa lo mismo de ancho, de diámetro y demás. Luego aquí ya pasamos al Blu-ray, que ya veis que duplica al anterior, y ya a nivel de almacenamiento, pues, bestial, ¿vale? 10 veces más en los de doble cara. Y luego esto es, bueno, cuarta generación, que todavía no está en mercado así de manera habitual, aunque se utiliza en algunos sitios, que sería el Holographic Versatile Disc, que, bueno, pues básicamente duplica el anterior y, bueno, a nivel de tamaño ya veis que es muchísimo más grande. De gigas a teras, ¿por cuánto teníamos que multiplicar? Si son TIB, son por 1024, ¿vale? Es decir, si esto fuesen 50 teras, ¿vale? Serían unas 1000 veces más, como son menos, pues unas, ¿vale? 100 veces más. Vale, lo último que vamos a ver en esta parte del tema es, vamos a hablar sobre tarjetas de sonido y tarjetas de vídeo como parte del tema de periféricos que estamos comentando y partes de computación que tiene nuestro computador. Como somos de imagen y sonido, pues esta parte se supone que nos tendría que interesar algo más, ¿vale? Estos serían tarjetas que servirían para hacer procesos que normalmente podría hacer la CPU, es decir, la CPU perfectamente por sí sola podría procesar sonido, ¿vale? Y digitalizarlo, por ejemplo, no tendría ningún problema, ¿vale? Podría hacerlo. El problema es que mientras esté haciendo esas labores no va a poder estar haciendo otras. Entonces, además, hay sistemas específicos que sirven para hacer cosas concretas de una manera más eficiente, tanto a nivel de energía como a nivel de computación, es decir, hacerlo más rápido. Entonces, bueno, para eso tenemos, por ejemplo, pues las tarjetas de sonido, que son especialistas sobre todo en la conversión analógica a digital, ¿vale? Y digital a analógica cuando queremos, por ejemplo, sacar una señal por los altavoces, ¿vale? Aquí vemos una tarjeta con, bueno, pues algunas partes que tiene, tampoco nos vamos a parar mucho, todas tienen una placa, esa placa se pincharía físicamente en las ranuras que vimos de expansión cuando vimos las placas base, que también vimos dibujadas. Este sería el conector, en este caso PCI, que va a controlar la placa, ¿vale? Normalmente en la parte de atrás tiene una placa de sujeción que sirve para sujetar físicamente la placa a la torre. Y luego tiene mogollón de puertos de entrada-salida. ¿Cuántos? Pues depende de la tarjeta. Habrá unas que tengan para altavoces 5.1, 7.1. Pues entonces tendrán igual pues, salidas para diferentes partes de esos altavoces, del subwoofer, ¿vale? Otras tendrán varias entradas de línea. Una para micrófono que seguramente se amplifique, ¿vale? Otra igual que no viene amplificada, que es una entrada de línea. Bueno, dependerá. Y lo más importante de aquí, a nivel de computación, sería este de aquí. El DSP, que vais a tener de hecho una asignatura en el grado, que son DSPs, ¿vale? Procesadores digitales de señal, es la CPU orientada a audio. Igual que la GPU va orientada a gráficos, ¿vale? El DSP va orientado a procesamiento digital de señal, que es básicamente audio, pero podría aplicarse a más cosas, ¿vale? Una señal al final puede ser cualquier cosa, puede ser un micrófono, puede ser una señal de un sensor de otro tipo, de humedad, ¿vale? También puede dar señales de ese tipo, bueno, para casi cualquier cosa. Y luego por aquí lo que tenemos es una tarjeta de vídeo, a modo de ejemplo, ¿vale? Cogí la que mejor me cuadraba, no por ser más nueva o más vieja, sino porque casaba bien en la imagen, ¿vale? Y tenía las partes que necesitábamos. Básicamente las tarjetas de este tipo tienen las partes que ya hemos comentado antes, la placa, el conector
los puertos, la placa de sujeción, todo eso va igual. Y luego tendrá también, pues eso, una serie de puertos, que en este caso, pues aquí hay unos concretos, que podrían ser pues el de VGA, ¿vale? Igual que ahora, pues por ejemplo, aquí ya no viene, en esa porque es un poco más antigua, pero podría ser perfectamente uno de tipo HDMI, que sería lo más habitual ahora mismo. ¿Vale? Ahí viene otro, diferente, ya está. Vale. Luego aquí tiene una parte de ventilación y disipación, porque este tipo de procesadores, igual que las CPUs, se calientan mucho. Entonces siempre les tenemos que poner algo que haga que el calor vaya hacia arriba y no se quede en el micro, ¿vale? Y luego algo que haga que se meta calor, que se haga circular ese aire, en principio de fuera frío, por ese disipador, para que ese aire caliente se disipe, se vaya. Y bueno, debajo de eso tendríamos la GPU, ¿vale? Que sería pues ese microprocesador que está marcado aquí. Además, las tarjetas de GPU pues suelen caracterizarse por la memoria que tienen. Es decir, todas cuentan con, igual que tenemos una memoria RAM del equipo, todas estas suelen tener memoria RAM. Y casi siempre es no configurable, ¿vale? Es decir, una vez que la compramos, la tarjeta con una cantidad de memoria, normalmente no se puede modificar. En algunos modelos sí, pero no es lo habitual, ¿vale? Vale, tarjetas de sonido. Pues para permitir la entrada-salida de audio de la computadora al exterior, podría ser interna, externa o integrada. El dibujo que tenemos aquí es de una interna, pero perfectamente podríais tener conectado algo tipo a esto, ¿vale? Que ahí tendría todas las conexiones que estábamos hablando, micrófono, altavoz, lo que necesites, ¿vale? Entrada de línea. En ese caso, bueno, pues sería una interna, ¿vale? Y cuando hablamos de una integrada, generalmente la CPU, como sabemos, se conecta con el North Bridge, que está dentro de la placa base. Esto sería la placa base. Bueno, pues en una parte de la placa base habría un chip concreto, que sería el DSP, con las partes que necesite cercanas, y de ahí luego ya saldrían las conexiones de micrófono, altavoces. Es decir, integrado significa que está integrado en la propia placa, ¿vale? Podría llegar a estar integrado en la GPU, algunas funcionalidades también, ¿vale? Igual que, por ejemplo, las tarjetas gráficas que veremos, algunas se pueden incorporar en la tarjeta, en el microcontrolador y otras en la placa base. Depende de los años, modelos, ¿vale? Ha habido de todo en la historia. Bueno, básicamente se componen de ese chip del que os he hablado y una memoria RAM para poder procesar esos datos, es decir, estos datos que van llegando, hay que guardarlos en algún sitio para procesarlos y después sacarlos, ¿vale? Pues el DSP tiene una memoria de tipo buffer, ¿vale? Para eso. Vale, y luego lo que hemos comentado de los conectores. Para la tarjeta de vídeo, sobre todo, ¿vale? Hay alguna externa que se vende, lo que pasa es que no lo he puesto aquí porque es muy raro tener tarjetas externas. ¿Por qué? Pues porque ya si os acordáis, cuando comentábamos lo del tema de la placa base, vimos que estaba la CPU, el North Bridge, que conectaba la RAM y la CPU. Y luego ya teníamos el South Bridge, que era el que se encargaba de los dispositivos USB, PS2. Si conectamos una tarjeta externa, ¿cómo la vamos a conectar al equipo? Claro, seguramente por USB o Thunderbolt o sea, algún puerto externo. Y el problema es que los puertos externos todos van por el South Bridge, ¿vale? Es decir, estarían lejos de donde necesitamos acceder generalmente a la información rápidamente, ¿vale? Que es lo que necesitábamos con la GPU. Es decir, cuando tú ejecutas un juego, ese juego se va a cargar en memoria RAM, ¿vale? Y de la memoria RAM, la GPU, de hecho se va a cargar de cargarlo en memoria RAM, la GPU va a ir haciendo llamadas a memoria RAM cuando hagan falta. Por ejemplo, ¿en qué posición está el jugador? En la posición 3
8, 5, ¿vale? Un vector tridimensional. Vale, pues esa información va a estar en la RAM. Y cuando la vaya a pintar en pantalla, para poder pintar al jugador realmente en la posición que corresponde, va a tener que pintarlo en la GPU. Es decir, la GPU va a tenerle que decir a la GPU, pinta en este punto algo, ¿vale? Entonces, si lo tenemos en el Southbridge, el camino que va a recorrer es lejano y va a ser más lenta la tarjeta gráfica. Entonces, generalmente, pues aunque las hay externas, no se suelen utilizar, es muy raro, ¿vale? Hay algún modelo por ahí, pero generalmente suele ser interna, como la que tenemos aquí, ¿vale? Y también pueden ser integradas. Integradas, pues igual que decíamos antes para el DSP, pues podríamos tener la GPU en la propia placa base, no pinchada, sino como un chip, ¿vale? Como un circuito integrado que está conectado al Northbridge y por ahí se puede comunicar con la CPU, ¿vale? En algunos modelos de microcontrolador, de microprocesador, la propia CPU tiene una parte de funcionalidades de GPU incluida, ¿vale? Entonces ya, lógicamente, en la placa base no hace falta tenerla y puedes utilizar esa. Incluso aunque tengas esta GPU integrada, puede ser que te interese después a ti pinchar una tarjeta como la que vemos allí. ¿Por qué? Pues porque la que viene integrada igual es muy básica y a ti te interesa pues más funcionalidad, ¿vale? Por ejemplo, más rapidez, más velocidad de refresco, más memoria, ¿vale? Entonces, bueno, puedes ir cambiando. Vale, cuando tenemos una integrada, si antes decíamos que las GPUs todas tienen memoria RAM, ¿qué memoria RAM utilizan las GPUs integradas? Seguramente todos tenéis una GPU integrada. Porque todos los i7 tienen una integrada. Utilizan la misma RAM del equipo, ¿vale? Es decir, tus 32 GB, tus 16 GB, lo que tú tengas, ¿vale? Van a chupar trozos de esa memoria, es decir, tu memoria se va a quedar en menos. Con lo cual luego pues, puedes cargar menos programas o programas menos complejos o necesitas más memoria porque tienes que compartirla entre dos partes. Además, esa memoria, para que la GPU la acceda, va a tener que pasar por el Northbridge, ir a la RAM, ¿vale? Y en cambio, si fuese interna, todo está en la propia placa y el acceso es mucho más rápido. Por eso también son más rápidas. Bueno, lo que pasa es que cuestan una pasta, ¿no? ¿Qué sería si yo no necesito un juego nativo para que tenga una Si pones, perdón. una tarjeta externa, una tarjeta Sí. externa a un juego nativo que traiga que tenga una tarjeta incorporada. Sí. ¿Qué sería igualmente más rápido, la externa o la interna del dispositivo? Vas a tener seguramente más memoria, o sea, para cosas que necesiten mucha memoria o un procesamiento que sea totalmente autónomo ahí, ¿vale? Pues la externa podría servir, iría más rápido seguramente, esas labores que sean todas autónomas, pero en el momento en el que haya que tener comunicaciones con la CPU, por ejemplo, en los juegos tienen mucha comunicación con la CPU, pues la velocidad va a ser menor. Lo que pasa es que hay veces que, por ejemplo, los juegos te piden requisitos. Mínimo una de memoria RAM para la GPU, 8 GB, ¿vale? 4 GB, lo que sea. Si no tienes esos 4 GB, que aquí no los tienes, cuando está integrado, ¿vale? Pues no puedes. Simplemente no te va a dejar ejecutarlo. Entonces, el tener la externa, por lo menos te permitiría ejecutarlo. Vale, y luego los puertos que hemos comentado, que tampoco le vamos a dar más vueltas. Por aquí os he puesto la caracterización de las tarjetas de vídeo. ¿Por qué se caracteriza una tarjeta de vídeo? Pues la resolución, ¿vale? ¿Cuántos píxeles tengo como máximo de ancho y de alto? Es decir, pues cuando yo pinto una imagen en un monitor, la resolución sería pues la cantidad de puntitos que tengo por aquí y la cantidad de puntitos que tengo por aquí. ¿Qué pasaba? ¿En el cole habéis llegado a hacer algún dibujo de puntillismo? ¿Habéis utilizado alguna vez en el cole en tecnología o en...? ¿Y qué pasaba cuando lo veías de cerca? ¿Y cuando lo veías de lejos?
Pues con los monitores pasa exactamente igual, ¿vale? Tienen muchos puntitos, si tú los mirases muy de cerca, llegarías a ver esas diferencias. Lógicamente, cuanto más puntos haya, más difícil será ver esas separaciones, ¿vale? La profundidad de color, pues básicamente es la cantidad de colores que puede representar esa tarjeta gráfica. Es decir, pues de cada píxel de estos, pues qué cantidad de colores es capaz de representar. Lo más habitual, pues son 24 bits, ¿vale? O 32 bits si contáis el color transparente. Es decir, a cualquier color se le aplica una transparencia, ¿vale? Básicamente estos 8 se corresponden a 8 bits para el rojo, 8 bits para el uno muy cercano al azul, verde, lo más habitual, ¿vale? Y el último, ahora el azul, ¿vale? Ahora sí, el rojo era el primero, ¿vale? Entonces 8 y 8, 16 y 8, 24, ya tenemos los 24 píxeles que son para un color verdadero, es decir, una persona, un humano, ya no podría generalmente diferenciar cosas intermedias entre dos colores idénticos que utilices aquí y que cambies un solo bit, ¿vale? Un bit. Cuando veamos la parte de colores, veremos que esos que tú comentas del magenta, cian, se utilizan cuando hacemos, por ejemplo, los utilizamos para impresoras. Entonces, para impresoras se utilizan ese tipo de colores y para monitores, sobre todo, se utilizan este tipo de combinaciones. Entonces, básicamente los monitores lo que tienen, la mayoría de ellos, si miraseis internamente y pudiésemos poner un microscopio ahí, pues veréis que tienen un LED de rojo, un LED de verde, un LED de azul y según enciendas más uno u otro, al final esa mezcla de colores es el color que tú percibes. Justo con el tema que hablábamos del puntillismo, cuando lo ves un poco lejos ya no percibes diferencia. En las televisiones antiguas de tú pasaba eso, entonces cada uno se veía los tres. Sí. Pues en estas, si te acercases todavía con un microscopio o algo así, lo verías. Vale. La relación de aspecto, ¿esto qué os suena? El formato. Muchas veces también le llamamos formato, ¿vale? Y lo más habitual ahora mismo es 16:9, pero ¿cuál es otro muy habitual? Bueno, el cacharraco que tienes ahí tú. ¿De dónde ha salido eso? Vale, pues ¿ese qué formato tiene? 4:3, ¿vale? Bueno, ha habido formatos diferentes en la historia, ahora mismo el que más está de moda pues es el 16:9 y también hay otros que son más alargados, el 16:10 también se venden cosas por ahí, ¿vale? Bueno, digamos que ahora hay bastante amalgama, pero este es el más estándar. Los móviles sobre todo son los que tienen mucha dispersión en ese sentido, porque si les cuadra hacer la pantalla un poquito más larga o un poquito menos larga, pues normalmente ya no tienen exactamente 16:9. Pero los monitores que compramos para casa y demás suelen tener todos ya este aspecto. ¿Y la frecuencia de refresco qué es? Sí, siempre que hablamos de frecuencia está relacionado con el tiempo, ¿vale? La frecuencia es la inversa del tiempo. Entonces, básicamente sería el número de veces que se cambia la imagen que tú estás percibiendo en el monitor. Es decir, en este monitor se estarían cambiando 60 veces, si tienes 60 Hz de frecuencia, 60 veces las imágenes por segundo. Es decir, aunque tú lo percibes como algo constante, si pusieses una cámara, por ejemplo, de estas del hormiguero, de alta velocidad, pues verías puf, 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 puf. De hecho, en las teles antiguas que tú comentabas antes se notaba más porque lo que había era como un haz que recorría de arriba abajo. Cuando los encendías más. ¿Y por eso cuando a veces una foto a una pantalla sale como pantalla? Claro, justo por la velocidad de refresco. Y de hecho, muchas cosas que tenemos alrededor, por ejemplo, ahora que están muy de moda, los fluorescentes también tienen un parpadeo, ¿vale? Que es un refresco al final porque enciende luz, apaga luz, enciende luz, apaga luz, ¿vale? Lo único que aquí pues siempre se enciende igual y se apaga igual. Las luces LED, igual. Y de hecho, siempre que grabes en un sitio, lo ideal sería que grabases con la misma velocidad con la que se mueven las cosas,
para evitar pues, ese tipo de problemas. Vale, por aquí os he dejado algunos conectores que han ido cambiando con las CPU, simplemente para que, perdón, pues sí, con las tarjetas gráficas, para que los veáis, ¿vale? Pero vamos, que es anecdótico, no vale para nada, no lo vamos a preguntar nada de eso. ¿Se pueden conectar varias tarjetas de vídeo a una única placa base? Sí que se puede, ¿vale? Pero hace falta que sean compatibles con ciertos estándares. Es decir, tú no puedes comprarte una tarjeta de NVIDIA porque sí, otra NVIDIA o otra Radeon, ¿vale? Conectarlas juntas y que aquello funcione mágicamente. No va a dejar de, o te va a dejar utilizar una o te va a dejar utilizar otra. Y lo mismo pasa con las integradas. Normalmente todos los sistemas operativos tienen alguna forma de asociar a los programas una tarjeta gráfica concreta. Entonces tú puedes forzarlo. Por ejemplo, el que tenga una NVIDIA, que alguno igual tenéis, vale, pues tener en el panel de control de NVIDIA tiene una forma de asociar a cada programa una tarjeta gráfica que quieres que se lance, que se use con ese programa. Pero bueno, hay veces que nos puede interesar tener varias tarjetas gráficas porque podríamos hacer procesamiento paralelo. Es decir, mientras tú renderizas no sé qué cosa de una red neuronal, bueno, en la GPU, perdón, otra GPU renderiza otra parte, o cuando estás jugando. Tú te ocupas de procesar las nieblas y las montañas y yo mientras en paralelo renderizo no sé qué otra cosa, ¿vale? Entonces, bueno, se puede paralizar ese rendimiento, lo único que hay que tener algún estándar, por ejemplo, Crossfire o SR. Terminamos ya el tema, os dejo por aquí dos enlaces que os puede interesar si queréis suscribiros. Tendencias de futuro, por comentarlas rápido, pues los que serían los interfaces de comunicación con el ordenador por medio del cerebro, es decir, por medio de impulsos cerebrales, saber qué quieres hacer con el ordenador. Ya hay algunos aparatitos que hacen cosas básicas que se pueden comprar, o sea, no es una cosa que ya sea de laboratorio y que básicamente pues te sirven, por ejemplo, pues para... ¿Habéis jugado alguna vez al Pong? Pong, ¿no? Un jueguito de estos de... que tiene una especie de pista entre tenis y fútbol, ¿vale? En el que, bueno, una pelota va yendo y se te intenta colar por un hueco y tú no... Muy tonto el juego. Bueno, pues simplemente se trata de ir arriba o abajo, no tiene más acciones. Entonces, bueno, cerebralmente es fácil separar una acción de la otra. Entonces, ese tipo de juegos y demás se pueden jugar ya sin tocar nada, es decir, solamente con el pensamiento, ¿vale? Se puede comprar, o sea, ya no es una cosa de laboratorio. La computación cuántica, que ya os comenté que si os interesa, echadle algún ojo al vídeo que tiene de computación cuántica, Quantum Fracture, ¿vale? Un divulgador muy bueno y el vídeo está súper bien. Después, antes de eso, tomaros un café para estar despiertos, porque este tío es intenso cuando se pone y se cuentan cosas, pues, lo explica muy bien. Lo que pasa es que hay conceptos que son difíciles, por ejemplo, el entrelazamiento cuántico es de los más complejos de entender porque es una partícula que está en otro lugar del universo que se comporta exactamente igual que otra partícula que está aquí. Entonces, eso a nivel de comunicaciones es la caña, porque lo que dice la física cuántica en ese caso es que cuando le pasa algo a esta partícula, automáticamente le pasa a esta. Claro, es comunicación instantánea. Es decir, tú podrías ahora tener dos ordenadores y si eres capaz de cambiar esto, hacer que valga 0, y esto, hacer que valga 0, en ese mismo momento tienes comunicación instantánea entre dos equipos. Sin necesidad de cables ni de nada, ¿vale? Entonces, está por explotar todo ese tipo de cosas, ¿vale? Pero bueno, es muy interesante. La nanociencia, que básicamente pues, es hacer los computadores de un tamaño nanométrico, ¿vale? En lo que entrarían los nanorobots también. De hecho, esta semana pasada ha salido un artículo de un nanorobot que ya es capaz de, va a entrar en el ensayo clínico, te los inyectan y en la sangre son capaces de detectar células tumorales y solamente matar a esas células, ¿vale? Lo único que, claro, ya entramos en partes ya que parecen un poco de... Si habéis visto Black Mirror o alguna serie de estas, pues que algunas cosas dices tú. Cuidado, ¿vale? Claro. Eso ya... Es que... Bueno... Imagínate que eso se puede como programar, externamente. Claro, de hecho hay muchas pelis de ciencia ficción sobre eso.
De hecho, bueno, ¿habéis visto la foto famosa hasta que se ha hecho Putin con Macron? Que está uno en un lado de una mesa y otro en otro, que iban a hablar, pero están como un matrimonio que se quiere divorciar. Vale, pues es básicamente porque Macron, el presidente de Francia, no se atreve a dejar su ADN en Rusia y no quería que le hiciese una prueba del coronavirus. ¿Por qué no dejar la sangre? Ostras, pues porque tú no sabes si en el futuro, por ejemplo, imagínate, un nanorobot se podría programar para destruir un cierto ADN. Si tienes el ADN de esa persona, solamente le afectaría a esa persona. Entonces, es chungo, es chungo. Y más conociendo pues la travesía que tiene Rusia últimamente de matar gente con polonio y pues... Vale, y luego estaría la computación de petascala. En HPC, en High Performance Computing, hasta ahora pues se ha estado utilizando sistemas de menor tamaño y ahora ya pues va a intentar utilizar la petaescala. Petaescala sería utilizar información a nivel de petabytes, ¿vale? Que cuando vimos la tabla de sistemas de métricos y sistemas binarios de información, mega, giga, ¿vale? Tera, peta, pues sería esa escala. Y luego estos son los dos enlaces que os decía que podéis leer para mantener al día. No son de revistas del corazón, ni temas sensacionalistas, ni amarillos. De esto, por ejemplo, que me comentabas tú. ¿Han sacado ya los de 2 nanómetros? Pues, hombre, si tienes una página de tipo amarillista, pues te viene súper bien poner ese titular, porque la gente igual está buscando ¿cuál es el de menor tamaño? O buscas 3 y a ver qué noticias sale de 3. Y si te sale de 3, buscas el de 2. ¿Vale? Entonces al final terminas cayendo. Estas son de IECubo. IECubo es una de las asociaciones de ingenieros a nivel mundial más importantes que hay. Hay 2 sobre todo, ACM y IECubo. ¿Vale? Pues bueno, esta es una de ellas y tiene una página que está súper bien para mantenerse al día de qué cosas van saliendo. Y en esta otra, lo que hay es más temas de futuro, de, bueno, ya veremos si esto pasa o no pasa. O sea, aquí ya, de hecho, ya veis la última parte. Claro, aquí ya hay triples, ¿vale? Triples, pero además desde el campo del contrario, o sea, triples de estos que te dan un coche por ellos, ¿vale? Lo que sí que está ahora muy fuerte, por ejemplo, eso de quiero una casa, no, pero bueno, vosotros algunos habéis tenido problemas programando en C. Algunos habéis tenido problemas programando en C, ¿no? Sí. Vale. Pues hay una herramienta ya de GitHub, ¿os suena GitHub? Copilot. Hay una herramienta de GitHub que se llama Copilot, que es de inteligencia artificial, y tú escribes allí una función para buscar en un vector un elemento. Y automáticamente, ¡plas!, te escribe el código. ¿Vale? Con un nivel de acierto muy alto, por encima del 80%. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Os he dejado aquí la bibliografía por si queréis mirar algo y además, este autor en concreto, Alberto Prieto, perdón, os he dejado enlaces a vídeos suyos de su canal, ¿vale? Da una asignatura similar, bueno, daba, porque se jubiló el año pasado, una asignatura similar a la que damos nosotros, también en Teleco, en Granada, ¿vale? Y bueno, os he puesto vídeos para que si algo de lo que sale aquí no lo entendéis o lo que sea, pues podéis ir ahí y podéis checar también sus vídeos.